Jesús Díaz Dircio, buenos días. Buenos días, público. Y pues bueno, hoy Jesús, nuestro asesor jurídico, nos va a hablar sobre el conflicto de los profesores homologados que no ha terminado, porque eso termina hasta que les paguen, pero deriva de la interpretación del decreto presidencial. Y entonces le pedimos que nos desarrollara una forma no sin movilizaciones para resolver este tipo de conflicto y cuánto tardaría, porque está basado en una interpretación. Hasta ayer esta interpretación que esgrimían los profesores ya fue adoptada por el gobierno del estado, pero decíamos, no se ha terminado el conflicto, eso termina hasta que se pague. ¿Se puede esto resolver, licenciado, sin que tenga que cerrarse calles, escuelas, carreteras? Sí, desde luego, siempre partiendo de la voluntad de las partes para llegar a una conciliación, pues hay muchas oportunidades para resolver estos conflictos. Sí debemos entender también que pues este problema pues tiene una historia que ha venido generando esta circunstancia. Tratándose del decreto que fue publicado el 6 de noviembre del 2019, perdón, por nuestro presidente López Obrador, pues se señaló y se especificó de qué forma se iba a presupuestar el pago de los aguinaldos para el ejercicio fiscal 2019. En este caso, tratándose de los maestros homologados, pues han devengado ese derecho y pues tienden pues a satisfacerse con el pago. Más sin embargo, por ahí tenemos el antecedente pues de que el decreto, así como la propia ley en el artículo 42, apartado bis de la Ley de Servicio Civil de los trabajadores al servicio del Estado, establece el monto de 40 días de salario como pago de aguinaldo anual. Más sin embargo, en el 13 de diciembre de 1992, en el gobierno de Riva Palacio, se hizo un acuerdo con los maestros de educación básica, con el que se les otorgaba el pago de 50 días de aguinaldo. De ahí que los trabajadores al servicio del Estado en el Estado de Morelos y tengan un ingreso de 90 días de salario como aguinaldo anual. Ese es el antecedente que se ha establecido para el pago de los aguinaldos por cuanto al derecho que se tiene por los maestros. Pero tratándose del decreto, el decreto especifica con exactitud que el objeto de este pago de aguinaldo y hacia quién va destinado, sobre todo a los trabajadores del servicio del Estado, a los que envuelve a los maestros homologados. Esa relación jurídica permite que ese decreto los ampare o los tome en consideración. De ahí que del decreto, en el artículo 4 del mismo, se establezca la relación jurídica entre los maestros homologados y el decreto en sí y la propia ley del artículo 42 bis. Sin embargo, en el mismo decreto, en su artículo 6, establece que el cargo del presupuesto autorizado será a cargo de las dependencias y entidades, es decir, al presupuesto que cada uno de los estados va a recibir por parte de la federación. De ahí se entiende que debe ser considerado el impuesto que pudiera generar el ingreso, sin perder de vista que en el mismo decreto se establece que el artículo 13º establecerá la Secretaría de Hacienda los lineamientos en los que deba de pagarse ese aguinaldo. Ahí ya viene otro tema relacionado al impuesto que se les retuvo por el ISR, que tratándose de este tipo de impuestos es que se les impone a las personas que realizan alguna actividad y que pueden incrementar su patrimonio con los ingresos que el Estado los ingresos que genera su actividad, ya sea comercial o laboral. De ahí que el impuesto que fue retenido por parte de Hacienda o del SAT fue con la finalidad de hacer la retención del ISR. Esa circunstancia nos lleva a que los maestros hayan reclamado que si en el decreto se establece que debe ser a cargo del presupuesto de las entidades federativas, pues deba ser considerado el pago de ese impuesto. Por eso es que su reclamo versa en el sentido de que deba de ser el pago del aguinaldo libre.
en razón de que también el propio decreto señala que no deberá tener ningún gravamen el propio aguinaldo, y en razón de eso es que se pelea el pago total del aguinaldo. Entonces, tratándose de ese análisis en cuanto al decreto publicado el 6 de noviembre de 2019, pues sí contempla las circunstancias en las que debe ser pagado el aguinaldo. Pues ya yéndonos al conflicto específico de los maestros, pues se entiende que la interpretación de la ley pues debe ser ventilada ante los tribunales, en este caso pues la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que pudiera tener conocimiento de la interpretación de la ley en cuanto a su aplicación. Pero sin embargo, las acciones que se realizan para presionar pues al Estado son con la finalidad de hacer que pues atienda el conflicto de manera más pronta, y desde luego pues la forma de solucionar los conflictos pues es sentándose al diálogo para poder establecer una mejor condición en la que pudieran resolver ese conflicto. Abogado, pero entonces hablamos de que el decreto efectivamente con un poquito más de profundidad le da la razón a los profesores, de que aun cuando el dinero, los 50 días sobre los cuales se hizo el descuento del ISR, esa parte también debería de estar exento. Sí, al señalarse en el artículo 6 que el cargo es al presupuesto autorizado por las dependencias o entidades, pues se entiende que el presupuesto debe de estar aplicándose, considerándose ese tipo de cargas fiscales, ¿no? Sí, no es una lectura de que el decreto nada más favorece a lo que paga la federación, sino que también abarca lo que las entidades pudieran dar donde existe esa prestación. Sí, de hecho los maestros homologados que se encuentran así desde pues, la petición que ellos hicieron para homologar los salarios a la federación y que fueron así considerados, pues los presupuestos vienen desde ahí, y de esa forma, pues si se está considerando el pago de los aguinaldos en el presupuesto autorizado de las dependencias o entidades, pues se entiende que debe estar considerado ese rubro de antemano, puesto que al conocerse el decreto, que fue publicado el 6 de noviembre, pues tenía los lineamientos. Y ahí algo importante, en las disposiciones administrativas, el propio decreto en su artículo 13º señala que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitirá lineamientos específicos que establezcan las disposiciones administrativas necesarias para la aplicación del presente decreto. Es decir, que en el decreto se establece que deben de pagarse los aguinaldos a cargo del presupuesto, pero también se considera que los lineamientos para la retención de impuestos deba considerarlos directamente la Secretaría de Hacienda. Luego entonces estaba anticipada esa circunstancia. Actualmente se conoce que el conflicto de los profesores pues se deriva de la retención de ese impuesto, que es un cálculo sobre los ingresos que ellos tienen, por eso se señala un parámetro entre los descuentos que se le hicieron de diversa forma a los maestros, pero entendiéndose que respetan ellos, que conocen que debe de ser pagado el impuesto, inclusive atendiendo al decreto, pero que debe ser a cargo del presupuesto autorizado, y entre ellos el rubro del impuesto que pudiera haberse generado. Y además hablamos de que el SAT puede recuperar ese impuesto a través del descuento en esta etapa, o si no después, cuando cada uno de los beneficiarios tiene que hacer su declaración de impuestos, y de allí de ingresos y egresos se calcula, y allí tiene la obligación de contribuir. Exactamente, esos lineamientos son los que el SAT debe de considerar para poder recuperar los impuestos. Pero estamos hablando entonces de que fue un conflicto innecesario, pero si no se hubiera dirimido a través de la protesta social, el mecanismo debió haber sido la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Sí, desde luego el hecho de haber presentado su demanda para la interpretación de la misma norma y la exigencia del pago puntual del pago del aguinaldo, puesto que el propio decreto y la ley establecen que se debe ser pagado, dice que hasta el 15 de diciembre, no después del 15 de diciembre, y el 15 de enero como parámetro para hacer el cobro del aguinaldo. Consecuentemente, si se establece o se rebasaran esos parámetros, pudieran ser motivo de una demanda. Pero hablamos de que recurrir a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje equivale a armarse de paciencia y esperar varios años a que se resuelva. Exactamente, un conflicto de índole laboral actualmente por la carga de trabajo que tienen esos tribunales, pues puede durar hasta 2 años.
desde luego lo que se pretende es que tengan una pronta solución en razón de que pues el aguinaldo es algo que ha sido ya devengado y los maestros tienen derecho de disfrutar de él en los términos que la ley mismo establece, tratándose de que se deben pagar el 50% antes del 15 de diciembre y el otro 50% para más tardar al 15 de enero. Entonces, a la fecha, pues ha sido rebasado ese parámetro y pudieran acudir al tribunal por el incumplimiento a esa norma. Desgraciadamente, pues, atendiendo al caso en particular y sobre todo la administración en cuanto a esa materia del derecho laboral en el estado de Morelos, pues implicaría un largo proceso para poderlo solucionar en las vías pues legales correspondientes, puesto que la propia agenda de la Junta de Conciliación y Arbitraje ha sido rebasada por cuanto a la carga de trabajo, ¿no? Sí, y entonces hablamos de que si esa institución funcionara, podríamos ahorrarnos conflictos que afectan a todos, porque fueron 32,000 estudiantes los que viernes, lunes y martes se quedaron sin clases. Sí, de hecho, parte de las reformas a la ley laboral pues establece que se integre al Poder Judicial y se espera pues que exista una agilidad en los procesos para facilitar ese tipo de conflictos, ya que pues para cualquier trabajador que reclama el pago de sus prestaciones, el que se le retrasen, si la ley lo contempla, pues genera un perjuicio a su familia y a su vez por el hecho de protestar, pues genera un perjuicio multiplicado, ¿no? Jesús, pues ha sido muy interesante, como siempre, la aportación de los miércoles y ahora tenemos un panorama más exacto de lo que se pelea y por qué se pelea y pues bueno, de que sí sabemos que hay caminos, pero que estos caminos desafortunadamente no funcionan para resarcir el daño causado que reclaman Creemos o tenemos entendido que ya hubo un acercamiento y una conciliación en el sentido de que ya se les va a pagar a los maestros. Creo que ayer nos había llegado una información similar. Pues es la muestra de la forma en la que se ha solucionado el problema, que no deja de ser una actividad política, ¿no? Finalmente, al tratarse de nuestros gobernantes los que realizan la decisión de pago, pues de alguna forma ese acercamiento a las agrupaciones o a los propios maestros homologados que se han organizado, pues es lo que da la solución al conflicto por la vía más rápida, el diálogo y la conciliación. Exacto, así debería de ser siempre. No sé si haya algo más que agregar al tema. Por el momento sería en ese sentido mi observación al análisis. Y bueno, siempre lúcido, siempre revelador de los detalles que los ciudadanos comunes, ajenos al derecho, a la práctica del derecho, ignoramos y que eso afecta nuestro criterio y nuestra forma de actuar. Pero si usted siguió con atención este segmento, pues ya sabe todos los argumentos que hay a favor del reclamo de los profesores y de los trabajadores de la educación en general que están bajo el sistema denominado de homologados. Así es. Jesús, muchísimas gracias. Jesús Gracias. Díaz Dircio en el tema de análisis jurídico. Muchas gracias. Buen día.